Buenos días, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los talleres para el desarrollo de habilidades de AMBA y PGA. Mi nombre es Carlos Ramos y soy el representante para América Latina y el Caribe de Association of MBAs y Business Graduates Association. El taller que vamos a iniciar en unos minutos forma parte de una serie de eventos que AMBA y BGA organiza anualmente a nivel mundial y que en el caso particular de este taller está orientado a América Latina a efectos de customizarlo a las necesidades de cada una de las escuelas de la región. Esta es una actividad de AMBA que tiende a compartir las mejores prácticas en determinadas áreas de las escuelas de negocios y justamente lo que trata de lograr es el mejoramiento de nuestra profesión. Los temas son elegidos en función de la información que las propias escuelas de negocios nos hacen saber. Y de los temas más populares, evidentemente, los elegimos y vemos de ubicar las mejores prácticas y traerlas a la mesa para la negociación, para poder debatirlas. En este caso particular, lo que vamos a hablar es de la responsabilidad social empresaria y también no solamente cómo introducirla en los programas de estudio, sino también cómo introducirla en las escuelas de negocio, ¿no? Hacer el famoso walk the talk, ¿no? Que sea en la lengua anglosajona de asegurarse que lo que se predica es lo que se hace en la propia institución. Entonces, eh, para esta ocasión en particular, contamos con, como es habitual, con excelentes expositores que vienen de escuelas que son acreditadas por AMBA y que tenemos la suerte de que nos apoyan justamente en estas presentaciones para compartir mm, las mejores prácticas, de una forma tal vez más íntima también, los problemas y los inconvenientes que pueden haber tenido, los beneficios que han tenido de una forma muy natural dentro de una cultura latinoamericana que justamente lo que queremos es que sea familiar para la audiencia y que esto sea relativamente fácil llevarlo a cada una de las escuelas de las personas que nos están escuchando en este momento. Entonces, voy a proceder a presentar a los expositores. En primer lugar, a Ana Cristina Daik. Ana Cristina viene de IPADE, Business School de México, la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana. Y si bien no conozco directamente a Ana Cristina, es la primera vez que estamos compartiendo una mesa, todos en el IPADE me han dicho, es la persona correcta, esa es la persona que tienes que ver por los temas de responsabilidad empresaria. Cristina es directora de CIRES, el Centro de Investigación de Responsabilidad Social del IPADE. Y nuevamente es un gusto tenerte aquí, Ana Cristina. Luego tenemos a Jimena Rueda Fajardo. Jimena, nos conocemos hace bastante tiempo. Es un placer tenerte en esta ocasión. Jimena tiene una enorme tradición en todos los estudios de sostenibilidad. Si bien su formación de base es economista, ha ido cambiando esos estudios de doctorado, de maestría, ha ido profundizándose y convirtiéndose en una verdadera especialista en todos los temas de sostenibilidad. Es decana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes en Chile y bueno, es un placer tenerte y poder compartir todo tu conocimiento aquí. Y finalmente, ¿no? Last but not least, ¿no? O sea, tenemos a Ricardo Úbeda. De la otra punta de América Latina, nos está hablando desde Chile, de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con Ricardo también hace bastante tiempo que nos conocemos, ha participado en otros eventos de AMBA en el pasado. Él es especialista en sistemas de control de gestión, toda la parte más finanzas, de economía más dura, nos va a ofrecer una perspectiva también muy interesante y lo que está sucediendo en Chile y en particular en su universidad, Adolfo Ibáñez.
Así que, sin más, tan solo vamos a pasar a las exposiciones, tan solo quiero recordarles que ustedes nos pueden ir mandando preguntas, sin embargo, no se van a responder en esta etapa, eso va a ser en la segunda etapa, que es cuando se terminan las tres presentaciones, luego ahí empezaremos a responder a todas las preguntas que ustedes nos vayan enviando. Así que, Ricardo, te invito por favor a que comience la exposición. Por favor, un gusto. Muchas gracias, un gusto. Había preparado una PPT y yo quería compartirles, soy vicedecano en posgrados en Adolfo Ibáñez y me toca ver o está a mi cargo toda la parte de diseño de programas, ¿no? Y a mí me gustaría compartirles, no soy experto en responsabilidad social, a mí me gustaría compartirles más desde el punto de vista de cuando yo voy a implementar esto, qué cosas suceden. Y me temo que les traigo más problemas y más desafíos que soluciones, la verdad, ¿no? Y por eso quería partir con un disclaimer que viene del Quijote, que es que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Estamos en ese camino de cómo incorporar la responsabilidad social, de cómo incorporar todos estos criterios a los programas y la verdad hemos encontrado bastante dificultad. Yo creo que hoy en día el tema no es debatir, o para mí, o acá Adolfo Ibáñez al menos, no es debatir si debemos enseñar estos temas en los programas, sino cómo hacerlo sin simplificar en exceso la realidad. Es muy complejo el introducir estos temas, el sensibilizar, el considerarlos, porque como veremos, yo creo que hay una serie de dilemas que yo en mi caso no he sabido del todo resolver o que se van planteando a medida que uno va avanzando. Un tema que tenemos muy claro en la escuela y que pretendemos evitar es evitar el washing académico, ¿no? Es el evitar ya puse un curso de ESG, por lo tanto ya estamos y check, ¿no? Yo creo que eso es contraproducente para la institución, para el alumno, para la sociedad, ¿no? También hay un tema de credibilidad, ¿no? Hay un tema de que uno puede enseñar desde lo normativo, esto puede enseñarse desde lo ético, puede enseñarse, digamos, desde lo analítico, ¿no? ¿Cómo hacemos una combinación para que esto sean herramientas? Al final, formamos líderes que tienen que decidir en la incertidumbre, ¿no? Y en esa incertidumbre, ¿cómo les damos el mayor número de herramientas posibles para poder hacerlo? Y otro tema que es un sello acá en el Adolfo Ibáñez, o que pretendemos que lo sea, o forma parte de nuestra misión, es la proximidad con el mercado. ¿Cómo hacemos para que esto sea lo más integrado y para que nuestros profesionales tengan las máximas competencias posibles integradas? No queremos mostrar teoría. Digamos que esto era lo que queríamos evitar acá cuando empezamos a conversar de este tema y la incorporación de este tema, ¿no? Y nos planteamos una meta que ya empiezo a ver que es un poco ambiciosa por lo que estamos sufriendo en el camino, y es que el ESG, la sostenibilidad, tiene que ser algo transversal a todas las materias, tiene que formar parte del discurso de cualquier materia, ¿no? Ya no sirve tratarlo aisladamente, creemos, ya no sirve tratarlo como una especialización dentro del programa, sino que las finanzas tienen que tener criterios ESG, la operación, el marketing, la estrategia, ya no son materias aisladas o ya no son cajitas separadas, sino cómo hacemos para que todo esto sea transversal. Entonces, pasar de una conceptualización de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, eh, como un apéndice, una especie de apéndice ético, a pasar a algo que sea una competencia clave en nuestros egresados, yo creo que es el desafío que estamos enfrentando, que nos está costando bastante y donde yo he tenido más tropiezos, me atrevería a decir, es en cómo hago que esto sea transversal, cómo rompemos silos académicos y cómo hacemos que estos académicos conversen entre ellos, ¿no? El ESG lo enseña la persona de responsabilidad social. No, forma parte creo que como las finanzas, forman parte de cualquier decisión, tiene que estar impregnado en toda parte. Yo creo que ayuda el que salgan normativas financieras que impulsan o intentan medir este impacto, y creo que todo lo que sea cuantificable y todo lo que sea medible también creo que ayuda y hace que este discurso se pueda ir impregnando en más lados. Y esto cómo planteamos hacerlo en su día, ¿no? Cómo quisimos hacerlo, cómo quisimos meter en los currículums todo esto. Bueno, lo primero es la transversalidad, este qué, ¿no? ¿Cómo hacemos que todas las materias hablen ay, perdón, creo que, un segundo que me salí de, ahí está. ¿Cómo hacemos que todas las materias hablen de esto? ¿Cómo hacemos de que esto sea un eje transversal, como por ejemplo tenemos el liderazgo como eje transversal, como tenemos las personas en el eje transversal? ¿Cómo cambiamos ciertas metodologías de enseñanza para que esto sea lo más aplicado posible, para que esto sea
lo más real posible y que los alumnos se lleven herramientas que puedan aplicar al día siguiente. Y un tercer tema que creo que suele quedar colgando por ahí es la cultura organizacional y la coherencia organizacional. ¿Tú incentivaste a tus profesores a hacer esto? ¿Tú incentivaste cierta investigación en estos temas? ¿Incentivaste en cambiar tu, tu política de investigación o tu política de enseñanza? La universidad cumple con criterios ESG, porque si estamos enseñando esto, uno tiene que tener el ejemplo, ¿no? Entonces, en base a estos tres temas, tuvimos que empezar a hacer juicios salomónicos, ¿no? Tuvimos que empezar a ponderar hacia dónde nos movíamos, que a veces son lógicas, pueden ser compatibles, pueden ser incompatibles, pero a veces uno tiene que empezar a enseñar cómo balanceo el tema de rentabilidad, sobre todo en el corto plazo, con impacto en el largo plazo. Esto cómo lo ponemos en las asignaturas, cómo lo ponemos en los casos, cómo lo ponemos en la enseñanza. Uno tiene que tener mediciones y saber que esto funciona, que esto anda y no moverse en la ambigüedad de lo idealista, de lo que sería bueno, de lo normativo, de lo ético, ¿no? Y uno tiene que tener una claridad entre formar líderes y formar activistas. Está muy bien el discurso, pero al final el líder que sale de un MBA o de un programa de maestría tiene que terminar tomando decisiones, como decía hace un ratito, en incertidumbre, ¿no? Y si en esa incertidumbre no tengo algún sistema de medición, no soy capaz de balancear rentabilidad de impacto, podemos estar enseñando hacia un lado, hacia otro, y podemos estar digamos, perdiéndonos en el bosque, ¿no? Nos han salido cuando nos juntamos con los profesores, las diferentes áreas. Ustedes saben que juntar a las áreas y que los profesores hablen y se hablen entre ellos no es tarea fácil. Todos los profesores tienen la verdad en su área, por supuesto, cómo no. Entonces, hacer que conversen y hacer que nos pongamos de acuerdo empiezan a saltar muchos temas, ¿no? Esta rentabilidad contra el impacto, ¿no? ¿Dónde le pondremos foco? ¿Qué es lo importante, ¿no? ¿Nos basamos en lo normativo o nos basamos en lo analítico, ¿no? ¿Integramos las materias o especializamos a la gente? Hablamos del corto, del largo, ¿no? Esta medición que les decía contra la ambigüedad, contra qué lo comparo. Hay un tema global versus local. Hay casos muy buenos globales a nivel global. Hay países que tienen normativas muy buenas, pero a nivel local a veces cuesta mucho el adaptarlo, el aterrizarlo o el tenerlo aquí dentro. Este es uno que es una batalla. Nuestra universidad en estos criterios lo está haciendo bien, porque si nuestra universidad no está cumpliendo con nuestros criterios, decimos que lo enseñamos, creo que es un ejercicio de lavandería tremendo, ¿no? Esta formación que les decía también de líderes versus activistas, ¿dónde está el equilibrio entre una persona que empuje esto, pero se quede sin trabajo porque está siendo un activista, o un líder que ignora todo esto por el corto plazo, ¿no? Y sobre todo, la lógica del MBA que a veces no deja espacio a estas materias. Si queremos meter estos conceptos, tendremos que desplazar otros. Las horas son limitadas, ¿no? Uno no puede hacer esto. Esta fue la primera discusión que tuvimos con profesores y con directores de área y intentar definir qué vamos a enseñar, ¿no? Hacia dónde lo vamos a enseñar. Y se nos planteaban tres caminos. Uno que era la especialización y poner asignaturas dedicadas a esto, la otra que era la profundización en ciertos tracks, y la que elegimos, y ahora me arrepiento, por lo complejo era cómo hacemos que el ESG sea parte del núcleo, o sea, que no sea un tema más, sino que el marketing, operaciones, finanzas, cualquier materia lo traiga integrado como algo natural, como algo dentro de esto. Y la verdad, está costando un poquito, ¿no? El segundo tema era el cómo hacemos esto, puesto que el cuerpo académico o la frontera del conocimiento se está moviendo permanentemente y es un tema muy nuevo, es un tema relativamente nuevo, es un tema muy activo y a lo mejor el cuerpo, digamos, de conocimiento fijo, estable, como puedan tener las finanzas, pues no está, ¿no? Entonces, optamos ir por casos y dilemas no resueltos, no por esos casos perfectos de éxito donde la gente lo hace muy bien. Empezamos a conversar mucho con instituciones, con empresas, para que nos trajeran problemas de este tipo, para hacer proyectos corporativos e intentar que los alumnos se sumergieran en la incertidumbre que generan este tipo de, de, de decisiones, y todo ello intentando modelizarlo y haciendo simulaciones, intentando medirlo e intentando ver el impacto que esto puede tener en el negocio, ¿no? Y aquí vino, para mí, una de las grandes barreras: cómo rompemos hilos académicos, cómo hacemos que la gente que explica temas de sociología, de ingeniería incluso,
de finanzas o operaciones, cómo hacemos que participen en estos proyectos, cómo hacemos que sea un servicio a la comunidad, cómo hacemos que todo esto se integre, ¿no? Esto está en proceso. Les aseguro que esto no ha sido fácil. Y hay un tercer tema que es el dónde, ¿no? Que es esta coherencia que creo que la institución debe de tener con esta temática, ¿no? Los incentivos al profesorado están alineados con esta temática en términos de investigación, en términos de dar clases conjuntas, de escritura de casos, etcétera, etcétera. Mi campus opera bajo esta lógica. Todas las decisiones que tengo, todo el ecosistema que estoy armando, estoy transmitiendo toda esta lógica. Yo creo que aquí es donde es fácil caerse. Es muy fácil, es muy fácil. Es un desafío poner en los programas toda esta temática de forma transversal, es un desafío, pero se puede lograr. Pero si luego nos falla todo esto, al final termina siendo, a mi entender, una gota una gota en el océano, ¿no? Eh, ¿Qué me ha pasado hasta ahora? Llevamos relativamente, creo, poco tiempo en esto, ¿no? Y aquí no quiero desanimarles, sino todo lo contrario, seguro que pueden encontrar alguna vuelta, ¿no? La primera es la rigidez del currículum. ¿Qué desplazamos para meter esto? ¿Qué movemos para meter esto? No cabe todo, ¿no? La segunda, profesores híbridos, profesores que tengan esta temática incorporada en su especialización. Al menos acá en Chile o al menos acá no abundan, ¿no? Y lo tercero que nos pasa es que cuando un alumno va a buscar trabajo, cuando un alumno termina su MBA, el mercado no pone esto en sus criterios, no pide que tengan responsabilidades de este tipo o esta mirada, o no abundan las ofertas, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una serie de desafíos que son muy estructurales, de cómo formamos a los profesores, cómo los desarrollamos por un lado, de cómo modificamos el MBA para que siga siendo práctico, aplicado y que te permita encontrar trabajo, pero que incluya estos criterios, y de cómo también con todos estos ecosistemas que les decía hace un ratito, hacemos que estos ecosistemas entiendan que esta temática es sí o sí, no es algo optativo, ¿no? Ahí yo creo que nos falta evangelizar un poco más, ¿no? Problemas que me he encontrado. Esto es lo que no me deja dormir por las noches. Muchas noches estoy pensando en estos. Me salían más, pero no quería desanimarlos. Ya les dije que yo les traía puro problema, no les traía demasiadas soluciones y lamento si no es de mucha ayuda, ¿no? Pero han ido saliendo muchos temas. Por ejemplo, no hay casos muy robustos en estos temas. A veces hay que hacer trade-offs muy incómodos dentro de lo que es esta temática. El mercado laboral creo que no empuja lo suficiente para demandar esta especialización y ahí creo que las universidades, las escuelas de negocios debemos de ser un poquito o bastante más activistas, ¿no? Las inercias institucionales a veces te llevan a que esto es una moda, aparece, desaparece y no vuelve a aparecer nunca más, ¿no? El MBA dura lo que dura los meses que dura, y esto es un trabajo a veces de muy largo aliento, ¿no? Y en el tema del consenso conceptual, este me ha costado especialmente en esos dilemas que estábamos hablando, dónde ponemos o dónde fijamos los límites de esto, ¿no? Y finalmente un tema que ha ido surgiendo últimamente y que lo encuentro, que la verdad, que creo que es un tema social, es todo este tema de la polarización ideológica que estamos viviendo pues en la política y en muchísimos campos. Esto también está llegando acá y la verdad que no ayuda a mover el tema. Como les digo, yo he tropezado con más, pero no los quería desanimar, ¿no? Y a futuro, ¿dónde creo yo que deberíamos, que me gustaría poder vender? ¿Qué competencias me gustaría que tuviera el alumno o por dónde ir, ¿no? Mezclar analítica con toda la data ESG, ¿no? Ser capaces de hacer esta analítica cerrada. Tener simulaciones o proyectos en empresas en tiempo real mientras dura la maestría o el MBA para que esto fuera funcionando, ¿no? Diseños de cadenas de suministro y sistemas y modelos de negocio totalmente integrales, este famosísimo reporte integrado, que yo creo que todavía, por lo menos por acá, está bastante verde, está empezando a crecer, ¿no? Pero esto nos implica, pues empezar a tener finanzas climáticas, ¿no? Implica a tener inteligencia artificial aplicada en el ESG. Implica dejar de tener el caso perfecto de éxito donde todos aprendemos lo bien que le fue a Google o a Facebook, ¿no? Empezar a tener las manos en la masa y ensuciarnos las manos con casos reales y solucionando, es decir, no tener un caballo perfecto para seguir la carrera con un burro casi ya nos sirve, ¿no? Y para cerrar, y cerrar también con el Quijote, a pesar de que creo que solo les he planteado puro problema, y me gustó mucho esta frase porque yo creo que es necesario este tema que estamos planteando y como un tema de responsabilidad social, ¿no? El cambiar el mundo, amigo Sánchez,
que no es locura ni utopía, sino justicia. Yo creo que como escuelas de negocios creo que tenemos la responsabilidad de que esto vaya permeando en nuestros alumnos, en la sociedad, en las empresas donde trabajan, por la importancia y la relevancia que tiene el tema, ¿no? Pero en el camino creo que topamos con estructuras que todavía tienen otras lógicas, otros razonamientos, y esa era la experiencia que les quería compartir. Por donde he tropezado, si quieren, Carlos, les comparto la PPT por si alguno se quiere deprimir por la tarde o está muy aburrido un domingo por la mañana para ver esto, ahí les hago llegar. Les quería compartir la experiencia. Creo que el futuro es la transversalidad, no es poner una materia, poner una especialidad, y eso nos está costando un poquito, un poquito. Pues muchas gracias por su tiempo. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. No, evidentemente existe una complejidad y por eso el tema este está permanentemente hace tantos años, ¿verdad? El tema es que cada vez, no sé si ustedes están de acuerdo, pero cada vez es más importante, en el sentido en un mundo que es un verdadero tsunami, en el que absolutamente todo cambia y nada está fijo, rígido, no tener una brújula, no tener una referencia. Con la importancia que tienen los graduados de las escuelas de negocio, es una cosa digamos, como crítica, ¿no? Para asegurar la vida de las escuelas en el futuro y también de la sociedad, por supuesto, ¿no? O sea, yo pienso que es muy realista el planteo, ¿no? En el sentido de, bueno, estos son los inconvenientes, ¿no? Que todos de alguna forma o de otra los vamos viendo. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a volver seguramente sobre ese tema, pero ahora la exposición, quisiéramos la de Jimena, para ver cuál es la perspectiva desde Uniandes, ¿no? De lo que están haciendo en este momento. Muchas gracias, Carlos, y gracias a Ricardo. Espero que todos estén viendo mi presentación en este momento. Perfecto. Perfecto, muy bien. Pues buenos días para todos, buenas tardes los que nos escuchan desde otro continente. Varias observaciones antes de comenzar. La primera es que somos, perdón, tres universidades de los Andes en América Latina, entonces a veces es difícil saber cuál es cuál. Y yo vengo de la que está en Bogotá, Colombia, entonces justo en el medio entre los tres. Lo segundo que quiero mencionar es que, bueno, creo que nuestra perspectiva es un poco más optimista que la que plantea Ricardo, pero no todo es mérito propio. Yo creo que esto es también debido al contexto colombiano. Entonces, eso ayuda a explicar por qué lo que yo he llamado esta travesía en sostenibilidad ha sido tal vez más favorable que el recorrido que han tenido ustedes. ¿Por qué? Porque pues tenemos un país con una de las mayores biodiversidades del planeta, también una de las mayores inequidades en la región, un país que está transitando en un proceso de reconciliación y después de un conflicto muy profundo, no porque las raíces del conflicto se hayan eliminado, pero porque tiene una intención como país de avanzar hacia una reconciliación y tener una sociedad más justa y más en paz. Entonces, eso ayuda, es al contexto, yo creo que hace que el empresariado esté muy consciente de su rol en la sociedad, de que no puede hacerse el de la vista gorda y pensar solo en los negocios y solo en el dinero. Entonces, como un caldo más favorable para que este cultivo se fertilice. Por otro lado, somos una facultad de administración, desde siempre nos definimos así desde nuestro origen, no como una escuela de negocios. Y eso yo creo que también cambia la perspectiva tanto de nosotros, de nuestra identidad, como de nuestra percepción con los actores afuera, porque nos hace una facultad que piensa también en organizaciones sin ánimo de lucro, en las mismas entidades públicas. Entonces está abierta a utilizar las herramientas del management como en promover una mejor manera, una mejor gestión en todo tipo de organizaciones. Entonces también nos llegan estudiantes con distintas como inquietudes y con distintos problemas que están enfrentando en su vida laboral o que enfrentarán en el futuro. Entonces creo que eso también ha contribuido. Yo hice esta presentación las diapositivas están en inglés, pensando que teníamos un público bilingüe, pero voy a hacerla en español, entonces va a ser una mezcla de las dos. Muy bien. Entonces, ya empezando un poco sobre este entorno institucional que nos fue permitiendo avanzar con tanta decisión en los temas de sostenibilidad, pues la primera, hay una razón, creo que fue como
a veces las personas juegan un rol muy importante en las instituciones, ¿no? Hay un tema entre la agencia y la estructura que uno a veces es difícil distinguir, pero creo que en el caso nuestro, fundacionalmente, el hecho de tener al primer ministro de Medio Ambiente que tuvo el país, y esto fue en las reformas de los años 90, cuando todos los, digamos, los temas ambientales empezaron a ser parte importante de nuestras agendas públicas. Colombia en particular con en la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, tenía como una obligación tener una estructura muy sólida en los temas ambientales. Entonces, Manuel Rodríguez fue el primer ministro, él había sido vicedecano vicerrector de la universidad. Después de que arma la arquitectura institucional del Ministerio de Medio Ambiente, vuelve a la Facultad de Administración. Entonces, ya había como esa semilla de una persona muy influyente con esta inquietud. Y esto empieza a generar un grupo de profesores interesados en temas de economía circular, de desarrollo sostenible, que originalmente entran al área de gestión de la facultad, que es una de las 7 áreas que hoy tiene la facultad. Creamos en el 2008 la primera maestría en gestión ambiental, se convierte en la número 1 en América Latina. Y ese número de profesores empieza a crecer. Cuando ya somos 9, decidimos que ya no tenemos que estar en el área de gestión, que el área de gestión tiene una agenda demasiado amplia y que queremos conformarnos como área, y más o menos tenemos como una sesión del área de gestión y nos convertimos en área propia. O sea, somos 9 de nosotros investigando sobre los temas de sostenibilidad. Em, Misionalmente, la facultad también encuentra un alineamiento con los temas de sostenibilidad. Entonces, su misión declara que lo que nosotros hacemos es educar líderes que transforman y crean valor a las organizaciones y a la sociedad a través de la generación de conocimiento. ¿Y para qué? Para el desarrollo sostenible. Entonces, el desarrollo sostenible se nos vuelve un objetivo misional. Y eso convoca, como decía hace un rato Ricardo, si uno tiene los incentivos alineados, si tiene la dirección alineada, pues esto ayuda muchísimo. Y declaramos en el 2020 nuestro propósito como liderazgo para la vida. Y eso tiene dos sentidos. Por un lado, el liderazgo a lo largo de la vida, es decir, creamos, fortalecemos, formamos estas habilidades en liderazgo en nuestros estudiantes para que las lleven a lo largo de la vida, desde que tienen 17 años y están entrando a la facultad hasta cuando están ya en la etapa de, digamos, de legado, de dejar una huella en la facultad que los vio crecer, y durante todas las etapas de la vida los acompañamos, pero también tiene el sentido de proteger el liderazgo para proteger la vida. Es un liderazgo que está en un espacio donde lo que más necesita la frágil biodiversidad del país, la frágil estructura social, es que protejamos la vida. Entonces, creo que había mucho alineamiento también, o mucha alineación desde el punto de vista misional y de estrategia. ¿Cómo lo hemos desarrollado? Entonces voy a hablar de qué ha pasado en el pregrado o en el grado, como se llama en algunas facultades, en algunos países, qué ha pasado en los posgrados, el MBA y otros posgrados, y en la educación ejecutiva y la investigación. Entonces, en el pregrado, ¿cómo introdujimos los temas de sostenibilidad? Lo primero que hicimos fue crear un curso obligatorio que se llama Servicios Ecosistémicos, que todos los estudiantes toman en su segundo año, y que lo que les enseña es cómo todos los negocios dependen de la naturaleza. No hay una empresa que directa o indirectamente no dependa para su existencia de la naturaleza. ¿Cuáles son esas dependencias? ¿Cuáles son los impactos que las compañías causan? Y cómo mirar esas dependencias y esos impactos como un riesgo a manejar, pero también como una oportunidad. Pero es un curso muy básico, muy introductorio, como de conciencia, digamos, de que entiendan esa relación con la naturaleza. Desarrollamos también como un track completo en lo público, en la gestión de lo público, que empieza con los fundamentos de administración, historia del empresariado colombiano, este curso de servicios ecosistémicos. Tenemos un curso de gestión de lo público, donde miramos los bienes comunes, o sea, cómo las herramientas de gestión nos ayudan a entender estos problemas más sociales. Un curso de análisis del contexto colombiano, que también trae a cuento pues todos los problemas que tiene esta sociedad. Y terminamos en el último año del grado con un curso que hoy se llama Gerencia de la Sostenibilidad, que antes se llamaba Responsabilidad Social Corporativa, y lo fuimos cambiando porque fuimos entendiendo que la responsabilidad social corporativa no era un apéndice de la organización, no era lo que la organización hacía con los recursos que le sobraban, sino que la sostenibilidad tenía que estar en el corazón del negocio.
Y entonces este curso lo que hace es que una vez ellos han visto todas las herramientas de gestión en mercadeo, finanzas, recursos humanos, cadena de suministro, lo reúnen con una óptica de sostenibilidad y enfrentan los dilemas de los que hablaba Ricardo hace un rato, ¿no? ¿Dónde está esa tensión entre rentabilidad y compromiso con la sociedad? ¿A qué actor de la organización o qué grupo de interés le doy más valor? ¿Son mis accionistas, son mis clientes, son mis proveedores? Y eso empieza a generar unas tensiones que no son fáciles de resolver, son unos dilemas éticos muy profundos. Nosotros no tenemos la respuesta, pero los estudiantes se ven enfrentados a ese desafío y la próxima vez que tomen decisiones no va a ser tan fácil cerrar los ojos a las implicaciones de sus decisiones, ¿no? Esa es nuestra expectativa, es que consideren estos problemas en la toma de decisiones. Muy bien, ¿qué hacemos en los posgrados? Empezamos, como les dije, con esta maestría en gerencia ambiental en el 2008. Luego Jeffrey Sachs se nos acercó y nos ofreció ser parte de una alianza de 24 universidades que forma generalistas del desarrollo sostenible, que esta es la maestría en gerencia y práctica del desarrollo, o MDP, Masters in Development Practice, por su nombre en inglés. Y esta usa, como les contaba al comienzo, las herramientas del management en contextos muy distintos, en contextos de ONGs, en contextos de servidores públicos que están en los territorios, de comunidades, etcétera. Y en el año 2022 abrimos nuestra tercera maestría en temas de sostenibilidad, que es la MRDS, que es Maestría en Regeneración y Desarrollo Sostenible, que está como en la frontera del conocimiento. ¿Dónde está qué son estos temas de regeneración que se están hablando? ¿Qué son estos temas de transición energética? ¿O qué quiere decir para una compañía? ¿Dónde están los nuevos negocios a futuro y las oportunidades? Y esa es completamente online. Entonces, como ven, tenemos pues como una oferta muy sólida en sostenibilidad que ha permeado lo que hacemos en el MBA, porque los cursos electivos de obligatorios de nuestra oferta en sostenibilidad se convierten en electivos del MBA. En el MBA tenemos un curso también de manejo, Sustainability Management, de gerencia de la sostenibilidad. Hacemos retos con los estudiantes del Executive MBA in situ. Como decía Ricardo, nos ensuciamos las manos, ¿no? Ahí sí estamos en el barro con comunidades de pescadores, cómo llegan hasta los restaurantes, cómo hacemos la compra más sostenible, qué pasa con la competencia de la pesca que viene de otros países, Chile o Noruega, en fin, cómo las compañías primero educan a sus consumidores sobre las posibilidades y los retos de la pesca sostenible, pero también balancean en su cadena de suministro lo que viene de afuera y lo que compran localmente. Entonces, se ven enfrentados estos gerentes a esos retos. Y eso nos ha abierto dos posibilidades muy interesantes, que son una alianza con 7 universidades alrededor del mundo, que es Glocal, es un programa de maestría que se llama Global Markets Local Creativities, en donde nuestro track de sostenibilidad es muy demandado por estos estudiantes, y SEMS, que es la maestría en International Management de este grupo de 32 universidades, de la cual somos parte, escuelas de administración, donde también el énfasis en sostenibilidad ha sido muy como central para atraer a los estudiantes. En educación ejecutiva, ¿qué tenemos? Tenemos un curso de alta gerencia en sostenibilidad. Vamos en la tercera promoción, todavía es pequeño, porque este mercado es todavía pequeño, pero sí lo hemos descubierto que existe. Tenemos alrededor de 20 estudiantes por cada promoción. Es un curso que dura más o menos 12 entre 9 y 12 meses, dependiendo de qué tan espaciada tomen la formación, y hacemos programas a la medida para las compañías como Nutresa, que es una de las multilatinas en el tema de alimentos, Suramericana, que es una compañía de seguros, Corfi Colombiana, que es una empresa de inversión financiera que hace proyectos de inversión. Entonces, digamos que hemos ido como diversificando nuestra oferta en sostenibilidad para la educación ejecutiva. Ya en términos de qué impacto hemos tenido en estos casi 20 años de recorrido, más de 600 graduados en nuestros programas en sostenibilidad que trabajan en industria, trabajan con gobiernos, son emprendedores. Nunca nos imaginamos que este fuera un camino, pero descubrimos que ellos dijeron, estas herramientas de mercado yo las tengo que usar para el bien común, para mejorar las condiciones de las comunidades,
para aprovechar la riqueza natural de Colombia. Entonces, tenemos emprendimientos en turismo de naturaleza, emprendimientos en alimentos amazónicos que se convierten en helados y pulpas de frutas y bueno, generan como un mercado y una conexión entre la Amazonía y los Andes. Trabajo comunitario. Tuvimos, por ejemplo, 60 líderes afrodescendientes e indígenas tomando nuestro MDP con apoyo de la Fundación Ford y hoy están trabajando de regreso en sus resguardos, en sus consejos comunitarios, aplicando estas herramientas del management. En investigación, ya para ir cerrando, porque me da preocupación no darle a Ana el tiempo y que tengamos también tiempo para las preguntas. También lo mencionaba Ricardo, si la si las facultades no permiten una amplitud en el tipo de proyectos y de artículos que se premian, y que se consideran valiosos, pues es muy difícil que los profesores le dediquen tiempo. Entonces, nosotros tenemos un sistema de ranking de las publicaciones que cobija el management, pero es más amplio que solo el management. Siempre y cuando la investigación esté relacionada con los temas organizacionales, con los temas que le importan a las organizaciones, les permitimos como tener esa ventana y promocionamos que lo tengan. Y eso ha resultado en que más o menos el 25% de nuestras publicaciones son en temas de sostenibilidad. Nuestros profesores han sido reconocidos como autores para reportes tan importantes como el reporte de Business and Biodiversity de IPBES y el nuevo reporte global de la plataforma en cambio climático. Entonces, tenemos una voz latinoamericana y colombiana que llevar a las discusiones globales gracias a la investigación que hacemos. Em, ya mirando como nuestros grupos de interés de una manera más amplia, tenemos un programa muy lindo que es Redescar, esto para darles un ejemplo, que introduce principios de economía circular en empresas ancla y sus proveedores. Y tenemos más de 200 compañías con las que estamos trabajando en avanzar en la circularidad, en cerrar ciclos, en encontrar eficiencias, en donde no compita la ganancia con el cuidado ambiental, sino encontrar como estos puntos de coincidencia, donde la eficiencia en el uso de los recursos, la disminución de los desechos o venderle los desechos de una organización a otra que los necesita y cerrar así los circuitos, digamos, de producción y hacerlos más parecidos a cómo funciona la naturaleza, genera ganancias para las compañías. Participamos en proyectos financiados por la Unión Europea en temas de biodiversidad, como este de TC4B, que es en biodiversidad y equidad, en cadenas de suministro de bienes tropicales. Participamos en la política pública, diseñamos la política de pagos por servicios ecosistémicos para el país y en particular la guía para servicios turísticos. Tenemos estas participaciones en diseño de política global con las Naciones Unidas y su programa ambiental en temas de consumo responsable, como les mencionaba, con IPES en los temas de empresa y biodiversidad. Entonces estamos como en la frontera, hemos logrado ocupar espacios desde la facultad llevando las herramientas del management a las discusiones de sostenibilidad. ¿Qué nos ha significado esto? Yo creo que ya como para cerrar en el valor que le agrega a la escuela más allá de sus grupos de interés. Por un lado, nos crea un diferenciador muy específico. Tenemos como un conocimiento local profundo de cuál es nuestra realidad colombiana y latinoamericana, pero que es globalmente relevante. Entonces, digamos, los socios de la facultad en el exterior valoran eso, valoran el hecho de que tengamos como esa experticia. Entonces nos puso en el mapa, ¿no? Y nos ha vuelto un socio muy atractivo, no solamente para nuestras acreditadoras como AMBA, EQUIS e ICSB, sino también para otros grupos y redes como SEMS, PRME, el RRBM, que es este grupo de trabajo en investigación responsable de las escuelas de negocios, y ahí estamos participando en esas conversaciones. Tenemos más de 50 em, como convenios firmados con instituciones en el exterior, en América Latina, en Europa, incluso en África, porque tenemos esa distinción. O sea, las universidades, las facultades de administración saben que si hacen una alianza con nosotros, podemos contribuir a cubrir muchos a veces esos vacíos que tienen en los temas de sostenibilidad o trabajar conjuntamente, porque también tenemos mucho que aprender de otras escuelas que nos enseñan cómo en contextos distintos cuáles son los desafíos y cómo los están asumiendo. Y también yo creo que esta es una manera que nos ha permitido como facultad
regresar al propósito original del management, ¿no? Que esta es una disciplina de servicio, se parece más a yo le digo a mis estudiantes, nosotros parecemos más a la medicina y al derecho que otras, que tal vez incluso la misma economía. Somos una profesión que nació para el servicio. Las organizaciones están al servicio de la sociedad, de generar empleo, pagar impuestos, crear bienes y servicios que la sociedad demanda. Entonces, nos ha ayudado como a volver al propósito original del management, diría yo. Y con esto, pues ya cierro mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Lo que has dicho lo corroboro totalmente, ¿no? O sea, lo apoyo totalmente, ¿no? En el sentido de que internacionalmente nosotros lo vemos perfectamente, ¿no? El caso de Uniandes con los temas de sostenibilidad, todo ha logrado ubicarse, ¿no? En el escenario mundial. Aparte de la excelente universidad que es, pero evidentemente ese es un tema que ayuda, es como una punta de lanza, ¿no? O sea, un elemento diferenciador en las buenas prácticas, justamente lograr diferenciarse y de ponerse en la escena mundial, justamente a partir de a difundir y practicar todos estos conocimientos. Así que Así muchísimas es, Dani. gracias, Jimena. Y bueno, ahora nos queda Ana Cristina para ver la perspectiva desde México, ¿verdad? O saber cómo se está encarando el tema. ¿Qué tal? Buen día a todos, a todas. Gracias por este espacio. ¿Ves? ¿Se ve mi presentación? Sí, Buenísimo. Entonces, perfectamente. o sea, es un reto ser la tercera después de estas magníficas presentaciones. Además, debo de confesar, como decía hace un ratito, como decía hace un ratito Ricardo, está la persona de responsabilidad social. Yo soy esa persona en el IPADE, es decir, a diferencia de Jime y de Ricardo, que a lo mejor tienen esta visión más desde una posición de liderazgo, que yo la ocupo de alguna forma, ahorita les diré cómo. Yo soy esa personita de responsabilidad social dentro del IPADE, entonces, bueno, me parece sensacional porque puede dar una visión complementaria a cómo se ha vivido la conversación dentro del IPADE. Yo actualmente soy, además de profesora del área de entorno político y social, dirijo el Centro de Investigación en Responsabilidad Social y si me dan permiso, como me gustaría armar el argumento, porque es muy poco tiempo, entonces quisiera no ser sobreambiciosa, nada más armar un argumento con ustedes, tomando lo que nos compartieron Jime y Ricardo, y el argumento irá en tres sentidos. Uno, para nosotros ha sido de un gran aprendizaje entender la conversación en el contexto, ¿verdad? Y aquí veo que muchos de los participantes que estamos venimos de contextos muy retadores, con vacíos institucionales muy desafiantes. Jime decía hace un ratito que algo que les provoca orgullo y lo aplaudo y me uno a ese orgullo es que la voz colombiana está dentro de la conversación. Entonces, quisiera nada más retomar esa parte del argumento de Jimena para arrancar el argumento. Yo quisiera proponerles cómo el centro de investigación, porque es el rol que yo hoy juego dentro del IPADE, se ha convertido en una herramienta muy práctica para conseguir esta transversalidad de la que hablaba Ricardo hace un ratito, es decir, para a lo mejor ser un poco este brazo operativo de la conversación dentro de la Escuela de Negocios y cerrar con algunos ejemplos de colaboraciones internas y la evaluación que nosotros hemos utilizado para ver que esto está funcionando, ¿verdad? Por ahí Dana Bermúdez ponía en el chat que cómo garantizar que se está midiendo qué KPIs utilizamos. Complejísimo, Dana. Ojalá ahorita en el espacio de preguntas y respuestas podamos retomarlo, pero quisiera a lo mejor aportar desde lo que se ha hecho en el IPAD. Entonces, déjenme provocarlos un poco. Ojalá todos estén viendo la presentación. Si no lo están haciendo, véanla porque esto suele generar, qué lástima que no veo sus caras, porque esto suele generar muchas reacciones cuando lo uso con distintos foros. Y empiezo mi conversación aludiendo al contexto en el que estamos operando. Entonces, esta frase que ven ahí en la pantalla, que es desgarradora, ¿verdad? Esto fue portada en uno de los periódicos de mayor circulación en México.
y para quienes no lo están viendo, lo leo. Este titular decía, narcos son socialmente responsables, ¿ok? Y entonces, cuando yo veo esto en la portada de un periódico, de la portada del periódico de mayor circulación, digo, bingo, oro molido para mis clases. Es tristísimo lo que hay detrás, pero nos pone, es muy práctico para entender el contexto en el que hoy estamos hablando de sostenibilidad y responsabilidad social en nuestras escuelas de negocios, ¿verdad? Entonces, cuando yo pongo esta frase desgarradora y macabra con los grupos con los que hablamos de responsabilidad social, suceden varias cosas, ¿verdad? Hay quienes se espantan, hay quienes se indignan, hay quienes se enojan y hay quienes lo racionalizan. Dicen, claro, cuando operamos en contextos en los que estas personas están llevando suministros a las comunidades abandonadas, cuando estas personas son las que están llenando muchos de esos vacíos, pues se espera que esto sea socialmente aceptado, ¿verdad? Entonces, eso por un lado nos ayuda a entender la reflexión del contexto y por otro lado, otra reflexión que yo hago con nuestras comunidades empresariales y a nivel interno en el IPADE también, es que el hecho de que esta frase sea socialmente aceptable nos habla de déjeme decirlo así, de lo prostituido que está el concepto de responsabilidad social, ¿verdad? Porque Jimé lo decía hace un ratito, cuando decidieron hacer este cambio de semántica dentro de su conversación, me parece que es una respuesta a lo que ha sucedido con la conceptualización de la responsabilidad social. Entonces, algo por lo que nosotros constantemente peleamos en el buen sentido y eso vinculado a que somos una escuela con un enfoque pues, humanista, con el humanismo al centro, es a proponer un anclaje de la conversación desde lo que sí es, no desde lo que no es, ¿verdad? Porque a lo mejor se puede confundir con cuestiones cosméticas, con cuestiones, esta teoría separatista de la que hablaba Jimena hace un ratito, está aquí la responsabilidad social y aquí está la empresa. Entonces, buscamos que la conversación desde el IPADE sea una conversación integradora, vinculada al contexto. Entonces, dentro de los marcos que nosotros queremos construir con nuestra comunidad empresarial para vincular la responsabilidad social al contexto, lo que les planteamos siempre es, ustedes se tienen que entender como actores, ya se mencionaba agencia en esta conversación, como actores con agencia dentro de la fragilidad del contexto. Y esta fragilidad del contexto implica dimensiones cognitivas, culturales, espaciales, ambientales, estructurales, institucionales. Y lo que les planteamos es, la empresa puede jugar tres roles, ¿verdad? Uno es, oye, yo distorsiono esos vacíos a favor, entre comillas, de mi modelo de negocio, es decir, hay corrupción, entonces me subo al barco de la corrupción y crezco mi negocio, ¿verdad? Otra es un espejo, mi organización es un espejo de eso que sucede ahí afuera. Y la otra, que es la que nos gusta que ellos tengan en sus marcos de referencia, es cómo la empresa puede reconcebir estos vacíos institucionales, estas fragilidades para transformar. Y entonces el cierre de Jimena decía, oye, esto nos ayuda a reivindicar el propósito del management. Qué emoción, qué gran conversación es subirnos al barco de la responsabilidad social y la sostenibilidad desde esa perspectiva. No con un lente restrictivo, porque lo que hemos visto que pudiera suceder en nuestros contextos es, al nosotros migrar muchos de esos marcos de referencia, muchos de estos puntos de reportes, de estándares, lo que sucede es que termina siendo una conversación, lo digo desde la experiencia mexicana y por favor ayúdenme y corríjanme y critíquenme y súmenme. Lo que sucede es que termina siendo una conversación sobre tecnificada que los espanta y dicen, guácala, yo no quiero, perdón que hable con este lenguaje tan coloquial, es para despertar a todo el mundo. eh, eh, yo no quiero llenar un reporte de 150 páginas porque para mí no tiene sentido. Entonces, lo que hemos tratado de provocar en nuestra comunidad empresarial es que sea una conversación muy congruente con el contexto, número uno. Dos, que se vea no desde un lente restrictivo sobre tecnificado, sino más bien, ya lo decían Jime y Ricardo hace un momento, desde el propósito de la empresa
Y tres, como una plataforma potencial para que la empresa innove, por supuesto, pero también para llenar esos vacíos institucionales que a todos nos afectan. Entonces, déjenme moverme a la segunda parte del argumento. Les recuerdo, lo primero que quería enfatizar con mucho peso es que desde nuestros aprendizajes, lo primero es que tiene que ser una conversación guiada por el contexto. Lo diré en inglés, un local driven approach, ¿verdad? Es decir, es un alcance global, pero con una mirada muy local. Y eso ha sido un esfuerzo, pues, que nos ha dado frutos interesantes porque la ven una conversación más próxima. Déjenme irme a la segunda parte del argumento que quiero construir con ustedes, que es cómo nosotros hemos visto que el centro de investigación, porque hombre, hay muchísimas herramientas, la espectacular presentación de Jimena que se fregó porque ahora yo la voy a tener que perseguir para que nos ayude, pero nos hablaba de esta portafolio de estrategias que tienen desde la organización que lidera. Déjenme hablarles de una herramienta que para nosotros ha sido muy útil para darle forma a la conversación desde la perspectiva de investigación, de teaching y también desde la propia ejecución de la conversación para nosotros como escuela de negocios. El Centro de Investigación en Responsabilidad Social, que yo tengo la dicha de liderar, surge, fíjense qué interesante, y lo cuento porque lo cuenta el Dean también y nos parece que es un reflejo auténtico de cómo nosotros hemos dejado una marca en los empresarios. Este centro de investigación es nuevo, surge hace 3 años. Cuando al Dean del IPADE lo hacen Dean, él era el director de nuestro campus en Monterrey y le piden que asuma la dirección de todo el sistema IPADE. Para quienes no nos conocen, IPADE funciona en prácticamente todo México con 3 campus: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y entonces a Lorenzo, nuestro dean, lo nombran director general del IPADE y él cuenta que lo invitan unos empresarios regiomontanos, es decir, del norte, de Monterrey, a cenar y él dice, hombre, yo creía que me iban a felicitar y me iban a decir, enhorabuena, qué bien por tu nuevo cargo. Y efectivamente sucede eso, pero también le dicen qué va a hacer el IPADE para tener un impacto más real en las necesidades sociales de México, ¿verdad? Y entonces lo cuenta de forma muy chistosa. Él dice, yo pensé que me iban a felicitar y lo que hicieron fue ponerme a trabajar. Y entonces una de las respuestas ante esta solicitud de los empresarios egresados del IPADE fue arrancar el Centro de Investigación en Responsabilidad Social. Y el centro básicamente lo que busca es articular todo lo que está sucediendo en el IPADE a nivel interno para generar desde el teaching, la investigación y nuestro propio modelo operativo un cambio social positivo. ¿Ok? Cambio social positivo. Debo de confesar, y esto le va a gustar a Jimé, que cuando me piden empezar el centro, el tema del nombre fue un lío, ¿ok? Porque había quienes me decían, oye, que sea el Centro de Investigación ESG, que sea el Centro de Investigación de Sostenibilidad. Y yo fui muy necia en dejar el tema de responsabilidad social, porque primero está en nuestra misión, ¿ok? La misión del IPADE es formar líderes con visión global, con visión global, un liderazgo internacional y con una visión de responsabilidad social. Entonces yo les decía, oigan, no podemos tener esto en nuestra misión y no querer usar el centro para reivindicar lo que sí es la responsabilidad social, ¿verdad? Que por supuesto está completamente vinculado a todo lo que han dicho los expositores maravillosos de este espacio. Nuestras líneas de investigación, les voy a confesar algo, ¿ok? Y aquí va una buena práctica que espero que no llegue a los oídos de mi dean, porque lo va a usar en mi contra, pero los centros de investigación del IPADE, como seguramente funcionan en otras organizaciones que están aquí en este espacio, se autofinancian. Entonces a mí me toca el deleite, la tarea maravillosa de tener que ir a buscar plata, que por supuesto me encanta, me fascina, es maravilloso. Sin embargo, una forma en la que el centro de investigación se ha convertido en esta plataforma de soluciones reales a problemas reales
es que al tener que buscar nuestro propio financiamiento, forzosamente nos obligamos a escuchar las necesidades reales de las empresas, porque una empresa no te va a financiar algo que no le interesa. Entonces, ha sido maravilloso ver cómo esta lógica on demand de lo que buscan las empresas nos han ido formando nuestras líneas de investigación y los proyectos que surgen del centro. Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos, porque estos ejemplos me parece que articulan tanto esta transversalidad de la que hablaban Jimena y Ricardo hace un momento, como la lógica de impacto real de la conversación. Entonces, uno de los proyectos de los que hemos recibido, para los que hemos recibido mayor financiamiento es inclusión de pequeños productores, que me parece que por ahí Jimena también daba algunos ejemplos. Y lo que les traigo aquí es cómo de un solo proyecto de investigación, los outputs a nivel interno y externo han sido muy diversos y muy ricos. Entonces, tenemos desde esto le llamamos pues, no, pues, un white paper que nos pidieron desde la cadena agroalimentaria de aceite de palma, que es un rollo monumental. Nos buscan porque tenían que tener una certificación que se llama RCPO y nos dicen las refinerías de aceite de palma de México, no tenemos idea cómo hacer para que el pequeño productor esté incluido. Entonces, ahí hay una necesidad real que surge desde el empresario. Nosotros nos sumamos a esa necesidad real y salieron varios outputs de investigación, tanto estos white papers con recomendaciones muy concretas para la industria, papers académicos que se fueron a journals, a top journals de management, casos de estudio que se dan en el aula, y esto todo articulado a través de la visión del centro de investigación. Lo delicioso que ocurrió aquí es que evidentemente pues tienes que invitar a profesores de otras áreas, ¿verdad? Y entonces ahí va otra buena práctica. Yo creo que el champion de esta conversación dentro de las universidades tiene que ser alguien paciente y con capacidad de perseguir a la gente y emocionarla. Y entonces eso es algo que a mí en lo particular, como vocación personal, me ha gustado mucho, porque, por ejemplo, el de aceite de palma lo hice con los profesores de finanzas, que aunque no lo crean, a veces sí sirven, a veces sí son útiles los profesores de finanzas. Es un chiste, lástima que no puedo escuchar si se ríen o no, si es que hay financieros en la audiencia. Otro proyecto que se hizo fue con el área de entorno económico, en el que hemos medido impacto de ciertas iniciativas sociales. Aquí se los traigo. Le hicimos una medición de retorno social de la inversión. Lo hemos hecho tanto a asociaciones civiles como a proyectos empresariales. Este proyecto de fuerzas restrictivas e impulsoras de inversión social se hizo de la mano del área de marketing y de control. Entonces, lo que les quiero tratar de transmitir a través de este breve argumento es que, dada la fragilidad del contexto y lo desafiante que es esta conversación, el centro de investigación es una herramienta que se ha convertido, que ha sido muy ágil para provocar estas conversaciones transversales con los profesores, con las áreas directivas y también con stakeholders externos. Entonces, déjenme pasar a la tercera parte del argumento. Entonces, contexto frágil, el centro de investigación como una herramienta. Y les quiero hablar de uno de los proyectos que hoy nos provoca más ilusión y que responde me parece que de forma directa e indirecta a la propuesta que hacía Dana Bermúdez en el chat hace un momento, porque empezamos a tener inquietudes muy similares a las que ella ponía en el chat. Entonces, nosotros nos decíamos, ¿cómo cuernos vamos a saber si es que lo que estamos haciendo en el teaching está teniendo un impacto real? ¿Qué me empezó a suceder? Que yo daba sesiones tanto en el Executive MBA como en la educación, como en los programas ejecutivos, daba temas de responsabilidad social, de sostenibilidad, y se me acercaban muchos empresarios a decirme, oye, en mi empresa está sucediendo esto, en mi empresa estamos haciendo esto. Yo decía, esto es oro molido para nosotros. ¿Dónde está el repositorio de todo lo que está sucediendo en el mundo real de la empresa? Entonces, a raíz de esa inquietud y de otras, montamos esta plataforma que ojalá nos puedan ayudar y se puedan sumar y darnos retro y decirnos cómo hacerlo mejor, que se llama IPADE Impact Lab. Entonces, el IPADE Impact Lab, ¿qué es? Es una plataforma donde nosotros le decimos a nuestra comunidad de egresados, cuéntame lo que estás haciendo.
¿sí? Sí, suele suceder que los empresarios, no sé si ocurre en sus localidades, pero hacen un montón de cosas y no lo dicen, o lo dicen en el contexto de un reporte que a lo mejor no lo va a leer, no lo van a leer muchas personas, pero a nosotros como escuela de negocios, pues nos interesa muchísimo saber qué es lo que están haciendo. Entonces, la respuesta ha sido preciosa. Esto lo empezamos el año pasado y hoy tenemos, ahorita les enseñaré algunos datos, 185 proyectos que se han subido a nuestra plataforma del Impact Lab. ¿Y esto qué es lo que busca? Por uno, dar visibilidad, ¿verdad? Y entonces empezar a cambiar percepción y decir, oigan, están pasando un montón de cosas, ¿verdad? Hay una minoría escandalosa de empresas que existe que hace las cosas muy mal, pero es muy escandalosa. Y existe una mayoría silenciosa que las hace bien y las quiere hacer mejor. Entonces, lo que nosotros queremos es darle visibilidad. Número dos, lo que queremos también es que esto se convierta en un proyecto de investigación a largo plazo, donde, así como decía Jimena, que ellos han tenido una voz muy activa en diseños de políticas públicas, en foros nacionales e internacionales, que nosotros podamos de alguna forma convertirnos en este visor de cómo se va moviendo la conversación de responsabilidad social y sostenibilidad. Y por otra parte también entender cómo la empresa entiende impacto, porque lo que les pedimos es, tú dime. ¿Cómo te imaginas cómo está sucediendo el impacto a través de esta iniciativa? Y hemos tenido aprendizajes muy ricos porque hay empresas muy generosas que nos dicen los errores que han cometido en medición, que nos dicen los errores que han cometido y eso pues es una brújula del impacto que está ocurriendo. Tenemos en nuestro directorio de proyectos tres tipos de proyectos: modelos de negocios sostenibles, iniciativas concretas y buenas prácticas de gobernanza. Em, Hoy los resultados nos han sido muy gratos. Tenemos, les decía, un total de 185 proyectos con distintas industrias que participan y esto se ha convertido en un insumo valiosísimo para varias cosas. Para casos, ¿verdad? El IPAD es un case-based school, entonces de aquí hemos sacado casos, proyectos de investigación, proyectos para colaboración con profesores de distintas áreas. También nosotros estamos aprendiendo muchísimo porque podemos replicar lo que las empresas nos cuentan. Y algo sensacional también, y con esto ya voy a cerrar para ser respetuosa del tiempo, pero algo sensacional que nos ha ocurrido también es que a través del Impact Lab la conversación se ha convertido una conversación de todos. Entonces, les doy un ejemplo. La semana pasada, el Club de Innovación Social del Full-Time MBA nos dice, oigan, podemos invitar a las empresas que están registradas en el Impact Lab para conversar sobre cómo creemos que podemos resolver ciertas temáticas sociales y cómo podemos generar alianzas. Eso fue algo que los chicos del Club de Innovación Social lo hicieron por su cuenta. Es decir, nosotros les dijimos, pero por supuesto, claro, esto es de ustedes. Y entonces tuvimos a 18 empresas hablando con nuestros full-time MBAs sobre los desafíos de impacto que tienen las empresas. Y de ahí surgieron posibilidades también de job placement, ¿verdad? En puestos vinculados a sostenibilidad e impacto social. Entonces, esto ha sido un spillover, ¿verdad? Un efecto secundario no esperado que nos da mucha ilusión porque significa que el centro se convierte en algo de todos. Los principales temas que nos han brincado dentro de estas propuestas son sostenibilidad ambiental, salud pública, educación y agua. Y eso pues ya nos da luces de qué es lo que está preocupando al empresario dentro de México. Y bueno, el beneficio que ven las empresas de compartirnos sus proyectos, pues son varios, ¿verdad? Primero, posicionamiento, porque nosotros les decimos, oye, yo no gano nada, es decir, soy un académico, un tercero que lo que quiere es generar conocimiento, vinculación, participación, validación y bueno, generación de conocimiento. Y finalmente, yo creo que es importante que además de esta plataforma del Impact Lab que nos ayuda a evidenciar qué es lo que está haciendo nuestra comunidad de egresados, nosotros tratamos también de evaluarnos internamente. Entonces, nuestra visión de la medición de impacto, como Dana lo ponías en el chat, es tener criterios de impacto, por supuesto, pero muy vinculados a la identidad de la institución. Es decir, que nos ayude a evidenciar cómo nuestro espíritu de servicio, nuestra vocación social se traduce en ese impacto, porque no queremos que sean mediciones ajenas a nuestra conversación, a nuestra identidad. Eh,
un ejemplo que les traía, pero creo que no me va a dar tiempo de enseñárselos, pero algo que hicimos fue hacer un diagnóstico interno ESG con nuestra propia metodología. Y esto fue un trabajal, pero fue una forma de adecuar la conversación a nuestra propia voz. Si nos da tiempo en la sesión de preguntas y respuestas, se los enseño cómo lo hicimos. Y otra cosa que nos ha ayudado mucho, que seguramente ustedes lo conocen, más allá de todas las acreditaciones en las que participamos y rankings, es participar en el Positive Impact Rating for Business Schools, que es una calificadora internacional que se enfoca exclusivamente en temas de impacto, ¿verdad? Y es exclusivamente a través de la voz de los alumnos. Y la buena noticia, participamos desde el 2023, es que hemos ido subiendo en nuestro score. También nos dan feedback durísimo, lo cual se agradece porque es la voz de los participantes. Entonces yo cerraría mi presentación, dejo de compartir. eh, Invitando a que esto también sea una práctica, ¿verdad? Que no tengamos miedo a decir, oigan, la estamos regando y esto lo estamos haciendo mal y hay que hacerlo mejor. Yo creo que ahí es donde podemos nosotros ser referente con las empresas para decirles, oye, yo también me expongo, o sea, yo también soy vulnerable y también, y yo creo que eso a nuestros alumnos, a nuestros participantes les hace mucho sentido. Cierro mi participación, espero no haberme extendido demasiado, pero como ven, este tema es demasiado emocionante y entonces pudiéramos hablar horas y horas. Pero bueno, estoy muy ilusionada de ver qué sigue. Gracias, Carlos y Jimé, también por escuchar y por sus participaciones también. Listo, querido Carlos. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Realmente, Sires, yo pensé que tenía más tiempo, realmente, porque es mucha la actividad que tienen, son conocidos, realmente han logrado un posicionamiento rápido, ¿no? O sea, Bueno, eso se lo em, tienes que decir a Midín. Exactamente así lo tienes que decir. No, ha sido muy lindo lo que ha generado. Muchas gracias por decirlo. perfecto, ¿no? Fantástico, fantástico. No, y justamente retengo digamos, los beneficios de registrar las iniciativas, ¿no? O sea, que eso pienso que en todas las instituciones universitarias tienen muchísima importancia. Nosotros normalmente cuando vamos a visitar, ustedes saben, la acreditación de BGA se, digamos, como que pone énfasis en el impacto y la sostenibilidad, justamente. Y a veces nos pasan que escuelas de negocios o facultades y demás se plantean y dicen, bueno, no sabemos bien por dónde empezar. Y luego de hablar del impacto que tienen, de las actividades, es como que lo tocaban for granted, ¿no? Como que es parte de lo natural, ¿no? Es cuando es sumamente importante, ¿no? Las instituciones, las buenas instituciones tienen un impacto que es fenomenal y que es necesario medirlo, ¿no? Porque parte de la responsabilidad que tienen frente a la sociedad, ¿verdad? Justamente en un momento determinado de decir, bueno, esto es lo que nosotros hacemos. Entonces, ya nada más con llevar un buen registro, ¿verdad? Del impacto y de la actividad resulta sumamente importante. O sea, realmente muchísimas gracias, Ana Cristina, realmente. Yo ahora nos queda abrir un poco el espacio a las preguntas y respuestas que tenga la audiencia. Mientras tanto, quiero avisarles, en el caso de Ricardo, tuvo que retirarse porque tuvo un problema personal. Lamentablemente es probable que no pueda compartir con nosotros hasta el final de la reunión, pero bueno, de cualquier forma, si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a los distintos temas, trataremos de resolverlo o si no, se lo canalizaremos a él posteriormente. Así que si quieren enviarnos preguntas, ¿no? O sea, acá, no sé, Dana Bermúdez de IESA, Dana, ¿qué tal? De Venezuela, ¿no? O sea, eh, acá dice, ¿qué metodología de seguimiento longitudinal utilizan para registrar y validar el impacto específico de los proyectos nacidos en el aula una vez que se implementan en la realidad? ¿Existe un sistema formal para documentar las iniciativas que escalan de proyecto académico a solución real? No sé si quieren abordarlo. Ana, si quieres, empieza tú y luego les cuento yo cómo hemos intentado hacerlo. Seguro, seguro. Buenísima pregunta, Dana. Y la verdad es que usar el término impacto, el concepto impacto a mí siempre me da pánico, ¿verdad? Porque es sobre ambicioso. Hoy
yo te diría con mucha humildad y honestidad que estamos construyendo lo que serían las bases para que esto se convierta en un potencial proyecto longitudinal. O sea, ahorita lo que estamos haciendo es decir, primero me quiero enterar de qué está pasando, es decir, quiero saber qué hay ahí afuera y utilizamos dentro de la plataforma del CIRES, del Centro de Investigación en Responsabilidad Social, es un formato muy sencillo porque si no la empresa no nos lo llena, ¿verdad? En vez de decirle, oye, lléname el formato, lo que les decimos es regálame 20 minutos y yo lo hago contigo. Y entonces ahí te vas enterando cosas de cómo ellos están percibiendo que se ve su impacto. Entonces, hoy, ¿cómo lo hacemos? Hoy sigue siendo un análisis bastante descriptivo. Empezamos a hacer algunas correlaciones. Lo dividimos en impacto sumativo y formativo, es decir, que nos cuenten qué han visto desde la parte ambiental, social y de gobierno y económica. Y lo que hacemos es, lo seguimos haciendo manual, utilizamos inteligencia artificial para cosas muy específicas y lo que hacemos hoy es un análisis muy descriptivo. Eventualmente cuando nos vengas a visitar a México, Dana, ojalá y nos ayudes para poder dar ese siguiente paso, pero hoy en lo que estamos enfocados es en entender cómo entiende la empresa el impacto para eventualmente poder dar ese siguiente paso y migrarlo hacia una potencial metodología mucho más sofisticada. Pero vamos a ir poco a poco. Espero esto ayude y seguro Jimmy ahí tendrá más experiencia en este sentido. Yo creo que el desafío es el mismo porque es muy difícil atribuirse el impacto, ¿verdad? Tú sabes que nosotros como que en todas las categorías de la teoría de cambio, del output al outcome y al impact, ¿no? Yo creo que logramos medir un poco, por ejemplo, la adopción de las empresas, qué tanto adoptan las cosas que nosotros les enseñamos, qué tanto, no sé, cambian su sistema de iluminación, mejoran el tratamiento de aguas. De pronto alcanzamos a hacer alguna medición inicial de esta mejora, cómo cambió, por ejemplo, la factura del agua al final del mes o la factura de electricidad. Pero ir más allá al impacto organizacional de cómo esto transforma la estructura, transforma la manera como la organización se piensa, cómo entra a formar parte de sus indicadores propios de desempeño y de sus planes estratégicos, ya ahí se nos, como que no tenemos la capacidad de hacerlo, de ¿no? Llegar a esos últimos niveles, se nos pierde la, como la pista de dónde están. Y obviamente ahora que hay mucho más interés por parte de todos nuestros grupos de interés, perdón la redundancia, en estos temas de sostenibilidad, pues vemos que hay una exigencia mayor, ¿no? Viene pues, de las mismas acreditadoras, por ejemplo, uno cómo mides el impacto, cómo sabes lo que tus egresados están haciendo en el mundo real, cómo están generando cambios en sus organizaciones, o cómo la investigación misma está llegando a las empresas y esos resultados se van adoptando en su práctica cotidiana. Es un desafío enorme. Yo creo que hasta ahora estamos empezando, lo estamos haciendo de manera muy cualitativa y casuística. Registrando aquí, me encantó tu lab, me parece que es una manera preciosa de generarle valor a las organizaciones y lo mismo aprender uno de dónde se están moviendo, cuáles son sus necesidades. Em, pero todavía una cosa más formal, con unos patrones de medición o unos estándares en donde podemos decir si realmente podemos atribuir a nuestro esfuerzo en este mar de cosas que le pasan a un empresario o a una compañía. Aquí está nuestro esfuerzo y podemos decir que realmente podemos atribuirnos ese cambio. Todavía estamos muy en pañales, como decimos nosotros, apenas empezando a desarrollar las metodologías y a pensarnos cómo se quiere implementarlo. Ideas que ustedes tengan, pues muy bienvenidas de todos, porque esto yo creo que es una construcción colectiva finalmente, ¿no? Que como escuelas de administración tenemos que ir pensando. Perfecto. La primera de Dana la habías respondido ya, Ana Cristina, o sea, entiendo que está, por el momento son las que tenemos. Yo quisiera consultarles, ¿no? La experiencia que tienen, ¿no? O sea, para una escuela, digamos, que está en pañales, ¿no? Como en estos temas, y que tal vez está escuchando en este momento, ¿por dónde empezar?
¿Cómo ustedes pondrían el tema en la mesa, ¿no? Y cómo empezar a trabajarlo. ¿Qué recomendación les darían? ¿Quieres que arranque yo? Vale. Bueno, yo siento que nuestros estudiantes están enfrentando un panorama muy pesimista, ¿no? Todo lo que ven en las noticias es el mundo se va a acabar, el cambio climático es irreversible, cada vez desaparecen más especies y uno ve entonces las inundaciones, los incendios forestales. Y yo creo que ese futuro tan apocalíptico, lo único que hace es desestimular la agencia y desestimular la creatividad y la capacidad de acción. Entonces, creo que tenemos que enfatizar las oportunidades. Y eso puede ser en un aula de clase, puede ser en el discurso que dé el decano o la decana al comienzo del año, como dónde encontramos las coincidencias, dónde encontramos cómo este giro hacia la sostenibilidad puede convertirse en una oportunidad financiera incluso para las organizaciones de manejo de sus riesgos, de reducción de sus costos, de un mejor relacionamiento con sus proveedores. Entonces, lo primero creo que es que tenemos que cambiar el discurso, ¿no? Y lo decía Ana Cristina, como que ha sido muy punitivo, muy como de obedecer y el estándar y la regla y la norma y el miedo a que te pongan una multa. Yo creo que tenemos que cambiar de eso a ver la oportunidad. Y eso yo creo que resuena mucho con los estudiantes, sobre todo con los más jóvenes. Entonces yo introduciría cambios pequeños en el salón de clase, como tenemos, por ejemplo, esta colección de casos maravillosos de Cladea Balas, que son, creo que casi todas las o varias de nuestras facultades de administración pertenecen y tienen acceso a esa colección de casos latinoamericanos, de empresas que han hecho cosas interesantes y que son inspiradoras. Entonces yo creo que el aula de clase es un sitio donde comenzar a testear este cambio en el discurso. Y yo me enfocaría más en las oportunidades que en la tragedia, en este, ¿no? Este mensaje tan apocalíptico que nos llega. No porque, no por ignorarlo, no con una ingenuidad de que, ay, eso no está pasando. Obviamente todas estas cifras son reales y son amenazantes, pero enfatizar lo positivo. Creo que tener faculty, profesores sensibles a estos temas ayuda muchísimo. Y yo creo más en los enfoques de abajo hacia arriba que en el mandato grande, la gran declaración de la escuela, porque eso es más difícil de implementar. O sea, cómo baja esto a la cultura, cómo todos lo internalizan? Es un esfuerzo de años. Nosotros todavía tenemos muchas dificultades como siempre otras veces le hablamos como al coro, ¿no? Le hablamos a los que ya están convencidos y los demás como todavía tenemos mucha distancia. Entonces, empezaría yo de abajo hacia arriba con unos profesores, una clase, empezar a familiarizarse con estos temas y verlos crecer dentro de la organización. Buenísimo. Y sumando a lo que dice, a ver, voy a ser más pragmática, ¿verdad? No porque Jimeno no lo sea, sino como vimos nosotros, tienes que tener, me parece que asignar a una persona que sea la pobre víctima de estar persiguiendo a los demás, que en este caso soy yo, y que sea su responsabilidad es importante, porque tiene que haber, o sea, ¿qué sucedió en el IPADE? Que se definió que este era un tema estratégico y entonces así como en ese momento era estratégico la innovación, la estabilidad financiera, la maximización del talento, la responsabilidad social, eh, entonces me asignaron a mí ese puesto. O sea, mi puesto era ser el champion de responsabilidad social. Ahora es muy complejo, ¿verdad? Y hoy yo ya no me doy abasto porque yo creo que un primer paso es entonces asignar una persona. Luego, otra importante que no le va a gustar a nadie, sobre todo si hay gente que decide presupuestos, pero normalmente tiene que ir con una decisión presupuestal también, no tiene que ser gigantesca, pero tiene que haber algo allocated para que la conversación funcione, porque si no, hombre, está como cualquier empresa, si vas a hacer una inversión, pues tienes que ponerle plata, que eso no gusta, pero no tienen que ser recursos internos. Puedes
hacer una estrategia de fundraising para que eso suceda, pero tienen que haber recursos de promedio. Entonces, champion, recursos. Tres, incentivos. Entonces, les doy incentivos y y visibilidad, ¿eh? Entonces, ¿qué empezó a pasar, por ejemplo, con cuando cada vez que un profesor del IPADE entrega un material académico nuevo, en ese se le pregunta al profesor, oye, este contenido toca temas de responsabilidad social, sostenibilidad, ¿sí o no? ¿Cuáles? Y entonces eso empieza a visibilizar. Y dices, oye, esta área académica, de los 30 contenidos nuevos, 25 tienen esta arista. Esa es otra. Entonces, otra vez, champion, presupuesto, incentivos y visibilidad. Y yo creo que también otro gran primer paso es que ese champion haga una tarea de visibilizar lo que ya se hace, porque ordenar lo que ya se hace, porque es muy difícil pensar que por el giro de nuestras organizaciones estás partiendo de cero. Eso yo creo que rara vez va a ocurrir. Entonces, yo creo que un gran primer paso como para elevar la autoestima de sostenibilidad de la organización, es que eso existe, es sentarse y decir, oigan, ya hay un montón de cosas pasando. Es decir, ya tenemos una comunidad de egresados que está involucrada en temas sociales, ya tenemos profesores o profesoras que están dando casos que tienen, y por supuesto que ya hay profesores que dan temas con impacto, ya tenemos a nivel interno de la organización estas estrategias que tienen un impacto. Entonces yo diría que sin ser sobreambiciosos, ¿verdad? Esas cuatro pautas pueden ayudar mucho a ordenar una conversación que posiblemente las organizaciones que están aquí ya la tienen en curso, ¿verdad? Perfecto, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y tan solo me gustaría saber las, las competencias concretas que hay que desarrollar en los alumnos, ¿no? En los estudiantes, para que se puedan convertir en agentes de cambio. ¿Cuáles son esos que ustedes consideran que son, que resultan críticas, ¿no? Más allá de los contenidos ¿cuáles son las características que tienen que tener que los diferencian de otras escuelas, ¿verdad? No empiezas Estás yo, pero la muteada. próxima la empiezas tú, Ana Cristina. Bueno, muy Perfecto, bien. perfecto. Yo creo que Vamos. una fundamental es la persuasión y es hablar el lenguaje del management. Y creo que Ricardo lo decía como, ¿a quiénes estamos formando? ¿Activistas? O no recuerdo cuál era la contraparte, pero sí como profesional o activista, ¿no? Y Exacto, yo creo que sí. aquí hay que ser muy inteligente, porque esto, yo lo vivo a veces con mis estudiantes del Executive MBA. Cuando hablamos de una compañía tercera que estamos todos mirando en el curso, es fantástico, ¿no? La crítica, lo que hizo mal, lo que hizo bien, y cuando nos devolvemos a nuestras propias empresas, la capacidad autocrítica se pierde. Entonces ahí sí ya se vuelve muy defensivo. No, pero es que ¿cómo esperas que yo haga más? ¿Cómo quieres que yo? Entonces, yo creo que todavía las compañías, y por la formación que tienen sobre todo nuestros gerentes de generaciones anteriores, hay una actitud frente a la sostenibilidad que es muy reactiva. Entonces, yo creo que hay que hablar el lenguaje del management, hay que hablar de finanzas, hay que hablar de estrategia, hay que hablar de incentivos. Entonces, tener esa habilidad de persuasión parándose en los zapatos del otro, siendo empático con dónde está tu jefe de compras, cuáles son los incentivos de ese jefe de compras, la persona de recursos humanos, qué es lo que está buscando cuando está contratando un profesional y poder hablar su lenguaje. Entonces, esa creo que es una muy importante. Y la otra es como muy adaptables, ser muy adaptables a cambios en el entorno, creativos, poder desarrollar, ofrecerle a la organización opciones, ¿no? Entonces me cerró una cadena de suministro porque es que llegó el huracán María en Puerto Rico y no hay más suministro de medicamentos. Entonces, ¿cómo atiendo la emergencia, pero cómo genero resiliencia a futuro para que si esto me vuelve a ocurrir, yo tenga otra fuente de suministro de esos bienes que hoy no tengo? Entonces, esa capacidad de adaptabilidad, de ver opciones, de estar muy abiertos, incluso de generar lo que a veces en las organizaciones no se premia, que es la redundancia, ¿no?
Hemos enfatizado mucho como el streamlining, que todo tiene que ser eficiente, la optimización, el mínimo costo posible. Eso es muy bueno en el corto plazo, pero genera unas dependencias en el largo plazo. Entonces, esta persona tiene que poder ver opciones y decirle a la organización, mira, adáptate de esta manera, si este proveedor ya no funciona, busquemos uno aquí, mantengamos relaciones muy buenas con las comunidades porque eso nos va a ayudar en tiempos de crisis. Entonces, esa capacidad de adaptación creo que es central para ser exitoso en llevar a cabo como impulsar los temas de sostenibilidad en una organización. Perfecto. A ver, suscribo todo lo que dice Jime y agrego que yo creo que algo que les hace mucho sentido cuando empiezan a entender cuando se empiezan a emocionar por esta conversación, ¿verdad? Y aludiendo a competencias es, primero, que esto exige una mirada desde la innovación abierta muy, muy aguda, ¿verdad? Entonces, competencias para la innovación abierta, ¿por qué? Porque cuando uno está pensando en temas de sostenibilidad, un desafío que hay que orillarlos a enfrentarse es a cuál es la unidad de impacto de la conversación. Y entonces, cuando dejan de tener, lo diré en inglés, discúlpenme, cuando dejamos de tener un firm-centric approach para migrar a un society-centered approach, eso forzosamente les implica tener una lógica de competencias de innovación abierta, porque significa que la solución a estos problemas pues, no las va a tener un solo actor, institución o individuo. Forzosamente tienes que colaborar. Y entonces, innovación abierta, open innovation, una lógica de, en vez de competitive advantage, un collaborative advantage, es decir, cómo estoy yo gestionándome hacia afuera para llegar a soluciones que no hubiera llegado de otra forma. Y eso también nos entusiasma mucho, me parece que hace que sea una conversación muy, muy emocionante. ¿Por qué? Porque pues te estás obligando a ver nuevos mercados, te estás obligando a pensar en nuevos procesos para tu cadena de valor, te estás obligando a pensar en nuevos procesos internos que antes no hubieras tenido, con la ventaja de que estás generando una complicidad positiva con tu red de actores, porque a todos les importa ese problema. Entonces, eso también es algo que los ilusiona mucho. Y cerraría, además de lo que ya dijo, de lo que ya dijo Jime, con esta capacidad de centrar la conversación en el humanismo, ¿verdad? O sea, yo siempre cuando arranco algún curso, los obligo a contestar cómo se ve una sociedad sostenible. ¿Cómo sabrías que ya llegaste a una sociedad sostenible? Y es una delicia porque pues obviamente todo el mundo se imagina algo distinto. Y entonces, un poco a lo que los obligamos es a decir, oye, a pesar de que hoy hay titipuchal de estándares y certificaciones y guías para implementar la conversación, pues solo viendo las respuestas que hay aquí, vemos que todavía es una conversación que es un óleo en blanco. Y ese óleo en blanco significa que hoy tú como manager tienes una voz activa en cómo se ve esa sociedad sostenible. Entonces, yo también creo que esta capacidad, esta competencia prospectiva anclada en el humanismo puede ser algo que también los ilusione y que es una competencia básica, no negociable, ¿verdad? Para la conversación. Perfecto, perfecto, súper interesante realmente, o sea, se empiezan varios temas a entretejerse, ¿verdad? O sea, súper interesante esto. Les hago una consulta, digamos, por de un nivel más cotidiano, ¿verdad? Pero que es real, ¿no? O sea, con el cuerpo de profesores, cómo se lo maneja cuando uno tiene esos conflictos en los que dicen, no, yo enseño finanzas, o sea, yo enseño marketing, vete a otro lugar con lo tuyo, ¿no? O sea, cómo es que se va arriando la hacienda, como decimos en Argentina? Me toca, ¿verdad? Sí, Ay, que yo creo que Jime es mejor para responder esta, pero les voy a decir yo cómo he fregado a mi Dean para que me ayude, porque efectivamente, a ver, tenemos una ventaja y es que este tema suele generar emoción. Es decir, cuando yo le digo a un profesor de entorno económico, oye, necesito que me ayudes porque una empresa me está pidiendo un SROI
para el programa social que tienen en la comunidad tal. Rara vez, honestamente, hoy no me ha pasado que te dicen un no rotundo. O sea, a veces te molestan y te dicen, oye, no tengo tiempo. Bueno, entonces tú se las volteas y les dices todo lo que van a ganar alineado a los incentivos que ya puso el DIN. Oye, te voy a dar los puntos de investigación, te voy a dar espacios para que tú cacarees, porque el Impact Lab además tiene un podcast que ha sido muy, muy poderoso donde, por ejemplo, conversa el profesor de entorno económico con el profesor de filosofía respecto a qué es la responsabilidad. Entonces yo les doy oye, ayúdame y yo te hago visible, ¿verdad? Entonces, una es pues ayudarlos a cacarear, que eso siempre es útil, alinear, que el DIN alinee incentivos. Entonces hoy en el IPADE hay varios incentivos de investigación particularmente vinculados a estos temas. Y a ver, y yo también creo que tiene que haber esta capacidad de persuasión de la que hablaba Jimmy hace un momento, pues la tenemos que nosotros también tener internamente, ¿verdad? Y decir, tienes que tener este champion que sea el que se encargue de sumar a más a estos proyectos, que honestamente, insisto, rara vez te van a decir que no cuando ven que tiene un potencial, cuando hay incentivos y cuando tiene un potencial de impacto real. Entonces lo dejaría en esas dos. Tener el champion que persiga, tener incentivos, visibilidad, 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 cacarear, no solo por cacarear, sino porque así cambia las reglas del juego. Y entonces el resto del claustro de profesores pueden decir, ah, yo también quiero, me parece interesante eso que se está haciendo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que aquí la visión de Jimé es mucho más estratégica que la mía. No, me encanta lo que has dicho porque creo que es, o sea, es esto que mueve a la gente, ¿verdad? El ejemplo, los incentivos, la visibilidad, el reconocimiento, entonces tenemos que actuar ahí. Yo diría, a ver, les voy a contar una anécdota. Cuando me nombraron decana, una de las profesoras me dijo, bueno, pero ahora no es que nos vayas a poner la sostenibilidad hasta en la sopa. Y entonces yo, el primer día que comencé como el primer discurso que di a los profesores de bienvenida, les dije que alguien me había dicho eso y que yo los invitaba a que miraran que en realidad era la insostenibilidad la que estaba hasta en la sopa. O sea, que si uno ve cualquier acto eh, humano, tiene un impacto sobre la naturaleza. Y una vez tú empiezas a ver eso, ya no te puedes devolver, ¿no? Eso ya se vuelve como tan natural que uno empiece a ver y creo que la manera como yo he procurado no estar como con un discurso, con una cantaleta, estar todo el tiempo repicando, es primero apelar al corazón y a las emociones más que al intelecto. Entonces, ¿cuál es el propósito que cada uno quiere? ¿Qué quiere dejar como legado? ¿Qué es ser un buen maestro? ¿Qué es un maestro que impulsa el liderazgo para la vida? ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? ¿No? ¿Cuál es la huella que queremos dejar? ¿Las compañías más ricas o las compañías que más impacto tienen en la sociedad? Y educar con el ejemplo. Entonces fuimos cambiando poquito a poco cada cosa. Dejamos de ofrecer botellas de plástico en los almuerzos. Nos certificamos como edificio LEED, que es una señal, no quiere decir que seamos maravillosos, pero vamos mandando señales de que nuestro propio comportamiento va cambiando, ¿no? Motivando poco a poco pequeños cambios en la actitud de los profesores y el cuerpo administrativo también, porque somos finalmente una misma facultad, ¿no? Lo que hablaba Ricardo, ¿cómo hacemos para no decir una cosa y en la realidad hacer otra? ¿Cómo ser coherentes con ese discurso? Entonces, creo que educar con el ejemplo ha sido importante. Con cosas muy pequeñas como estas que les menciono, servir en platos que se puedan llevar a un compost, tener un jardín de polinizadores en el campus, poquitas cosas que van marcando y van causando curiosidad, ¿no? Los profesores empiezan a acercarse de qué es esto que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, en fin. Perfecto, sí, 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 pero pienso que digamos, dar el ejemplo es justamente lo más convincente, ¿no? Lo que más a uno le marca la diferencia, ¿no? El hecho de adoptar una conducta o una posición, justamente cambiar hábitos a partir justamente de
de ver al otro haciéndolo, no únicamente diciéndolo, ¿no? Realmente, y evidentemente el tema del impacto, nosotros también desde el punto de vista de AMBA y BGA lo vemos, ¿no? Es imposible atribuirse, sería muy tal vez arrogante atribuirse a uno el impacto, ¿no? Cuando hay una cantidad enorme de factores cuando tú llegas a advertir el impacto. Pero a su vez también es imposible dejar de reconocerlo, ¿verdad? Ustedes formando gente que termina siendo líderes, ¿no? Manejando empresas importantes o directamente organizaciones importantes, es imposible negar, decir, bueno, yo en esto no tuve nada que ver, para bien y para mal, ¿verdad? Entonces es evidente, es evidente eso. Entonces, tan solo para cerrar, me pareció súper interesante, es un poco como que me deja en la cabeza como varios temas, varios puntos que que ustedes comentaron, ¿no? El tema de la empatía, la competencia para la innovación, ¿no? O sea, todos esos elementos que están tan vinculados, ¿verdad? O sea, que realmente creo que ha sido súper interesante. Les quería consultar, ya para cerrar la sesión, porque así la entregamos a tiempo y no tenemos ningún problema. Eh, ¿Cómo ustedes visualizan estos temas, la responsabilidad social, en las escuelas de negocios dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo ven o sea, que va a funcionar la escuela de negocios dentro de ese tiempo, ¿no? Vale, empiezo yo entonces. Bueno, primero agradecerte y agradecerle a Ana por este espacio tan interesante, a todos nuestros participantes, los 18 que se nos han quedado todo este tiempo. Mil y mil gracias por escucharnos, por permitirnos compartir, porque es una cosa que a veces nos cuesta mucho trabajo en América Latina compartir entre nosotros experiencias. Sabemos más de las escuelas del norte global que de nuestras propias escuelas. Entonces, un millón de gracias. Para mí ha sido muy enriquecedor aprender de los dos, pues de los tres en realidad, porque también tu opinión, Carlos, esta reflexión que tienes la visión completa de lo que está pasando en el continente, pues también ayuda muchísimo. Tus preguntas han sido maravillosas. Yo creo que estamos, ya para contestar tu última pregunta, estamos enfrentando un momento difícil. Si uno ve, las compañías están haciendo lo que llaman greenwashing, ¿no? Callando sus compromisos de sostenibilidad, devolviéndose en los compromisos de sostenibilidad. Yo tengo ejemplos cercanos de empresas que han cerrado capítulos completos, sacado gente porque trabajaban en cambio climático, ya no me interesa, trabajaban en diversidad y equidad, ya no me interesa, ahora lo que necesito son contratos de defensa con el gobierno de los Estados Unidos. Y lo ambiental se vuelve un tema de compliance, ¿no? De solamente cumplir con la legislación. Y es un momento muy duro y uno lo ve en sus egresados que pues han, por ejemplo, el que se haya salido la USAID de América Latina y del mundo, eso generó un cierre de oportunidades laborales para muchísima gente. Entonces yo soy consciente que el momento no es un momento fácil para los temas de sostenibilidad porque el mundo está ocupado o distraído, diría yo, en unos temas que son urgentes e importantes y dramáticos, pero que no nos ayudan a resolver el problema a largo plazo. Entonces, consciente de que es difícil, también por eso mismo veo para América Latina una oportunidad de oro y es que ya no tenemos modelo, ya no hay a quien imitar. De nada nos vale el modelo de los Estados Unidos con las terribles desigualdades que existen en ese país, con los billonarios cada vez más ricos, con las empresas privadas fuera de control y exigiéndole casi que como al Estado que obedezca a sus intereses en lugar de los intereses del bien común. Entonces es como una liberación, siento yo, que ese modelo ya no pesa sobre nosotros y tenemos que encontrar nuestra ruta que tenga sentido para las empresas del continente, donde alta informalidad, mucho microempresario o empresario de subsistencia, donde tenemos, pero al mismo tiempo, enormes oportunidades porque tenemos una tierra rica, somos ricos en recursos naturales, tenemos capital humano que cada vez podemos formar más. Todavía no estamos en los procesos de envejecimiento de otros países, pero estamos llegando allá. Entonces, ¿cómo desarrollamos prospectivamente industrias que nos sirvan para atender a esa población que se va envejeciendo en la medicina, en el cuidado, en las cosas que sabemos hacer bien como latinoamericanos? Entonces yo creo que se nos abre una oportunidad para pensarnos las empresas del futuro y nosotros como escuelas de administración
promover esos empresarios del futuro, esos empresarios que piensan distinto y empresarias que asumen una responsabilidad con su sociedad, que buscan generar riqueza a partir del conocimiento y generar prosperidad para todos. Entonces yo veo que la crisis nos puede ayudar, sinceramente. Excelente. Muchísimas gracias, realmente. Ana, Me sumo, suscribo, qué padre cuando me toca después de Jime, porque nada más suscribo y listo, pero a ver, yo coincido, en el proyecto que les enseñaba del Impact Lab tuvimos varias empresas que nos pidieron bajar los proyectos, justamente por esto que decía Jimena, nos decía, no queremos hacer nada público de esta conversación. Entonces, a ver en el tono optimista hacia el futuro, yo creo que es un gran momento para que las empresas y las escuelas de negocios tengamos mucha claridad de nuestros no negociables, de decir cuáles son esos puntos críticos de la conversación, que no importa el contexto, nosotros no los vamos a, no son negociables para nosotros. Y me parece que las empresas en México que están tomando este contexto como oportunidad para hacer eso, lo están haciendo muy bien y están diciendo, a ver, esto no lo tocas, el salario de mi gente no se va a tocar, mis políticas de inclusión no se van a tocar. Entonces, creo que eso es muy bueno y yo creo que una forma de cerrar esta conversación pudiera ser pensando qué ganan las escuelas de negocio a nivel individual, a nivel organizacional y desde su aporte a la sociedad, teniendo esta conversación viva sobre la mesa. Y me gustaría pensar que hacia el futuro, esta conversación se puede convertir para las escuelas de negocios, número uno, en un gran generador de ideas. Es decir, que el tener el escudo de la sostenibilidad y la responsabilidad social como una prioridad estratégica genera ideas hacia adentro y hacia afuera. Da unas excusas sensacionales para colaborar hacia adentro y hacia afuera. Eh, es una gran avenida de atracción de talento también. Es decir, hoy, dado el peso y cómo está migrando la conversación, las escuelas de negocio pueden utilizar esta plataforma para atraer mucho talento y para tener una mirada, insisto, mucho más allá de lo técnico, que el lente social de nuestras organizaciones se vuelva vida. Y con esto también aprovecho porque Dana, que ha sido lo máximo, o sea, porque Dana no nos ha dejado y pone en el chat que cómo han logrado incorporar a los egresados. Para nosotros, Dana, esta conversación se ha convertido en la excusa para vincular a egresados y para conseguir también fundraising con egresados desde esta conversación, porque insisto, al generar complicidad positiva y al hacerlos corresponsables, ¿verdad? Tú les dices, oye, tú al ser embajador de IPADE, tú al ser egresado de IPADE, te conviertes en un corresponsable de ayudarme a liderar esta conversación en un país tan frágil. Y nos ha salido muy bien, porque al retarlos, al desafiarlos de esa forma, pues ellos se vuelven cómplices contigo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo también que nosotros en Latinoamérica no tenemos una cultura de endowment o de fundraising muy grande y es algo que las escuelas de negocios tenemos que apostarle, ya lo hemos visto todos con lo que ha sucedido con las crisis. Entonces yo creo que esta conversación también se convierte en una excusa para ese vínculo, no solo desde la transferencia de recursos financieros, sino desde la transferencia de conocimientos, de talento y de expertise y de experiencias, ¿verdad? Entonces es un lente muy optimista y que nos tiene que obligar a pensar distinto. genial, perfecto, Ana Cristina, muchísimas gracias realmente. Les agradezco también a Ricardo, ¿no? O sea, digamos, cómo me sorprende cómo han ido de insights de muy alto nivel, muy específicos, sofisticados, lo han bajado a la realidad. Yo creo que ha sido muy interesante, o sea, cubre un muy amplio espectro esta reunión. A mí por lo menos me deja trabajando la cabeza muchísimo, ¿no? De todas las cosas que hemos conversado. Realmente me pareció muy, muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias nuevamente. A nuestra audiencia, agradecerles que han estado hasta este momento y bueno, decirles que nuestros próximos eventos que organicemos los iremos anunciando, todavía no están planificados, pero seguramente se van organizando cada 4 o 5 meses, así que dentro de unas semanas posiblemente estaremos anunciando los nuevos contenidos de los que vamos a hablar. Muchísimas gracias. Un placer enorme tenerlos. Nos Gracias, vemos. Hasta luego. Carlos.
Que estén muy Gracias, bien. Jimé. Un Un abrazo a abrazo. Gracias, todos. igualmente. Gracias.